Una vez más, Petrobras presentó unos resultados espectaculares para el primer trimestre del año. No solo fueron excelentes desde un punto de vista operativo, sino que su política de remuneración al accionista batió cualquier expectativa. Tanto es así que en el comunicado posterior el gobierno de Lula mostró su intención de quedarse con toda la empresa. Pero, ¿cómo pretenden hacerlo? ¿Cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar para aumentar su participación? En este vídeo vamos a analizar los resultados del primer trimestre y ver qué pretende el gobierno de Brasil. Y antes de empezar con el análisis de resultados, el disclaimer habitual. Nada de lo que aquí se comente es ni pretende ser recomendación de compra ni de venta de activos financieros. El objetivo del vídeo es puramente de entretenimiento y formativo, y cualquier decisión en materia de inversión debe de ser tomada de forma individual atendiendo al perfil de riesgo y los objetivos financieros de cada uno de nosotros. Y ahora sí, vamos con ello. Ahora sí, podemos empezar ya con la revisión de resultados del primer trimestre de Petrobras, que han sido otra vez espectaculares. En esta tabla que nos proporciona la propia empresa, podemos ver una comparativa contra el mismo trimestre del año pasado y también contra el trimestre anterior. Entonces, lo primero que me gustaría resaltar y que salta a la vista es que los precios del petróleo en este periodo, vamos a realizar primero la comparativa versus el año pasado, han caído un 20%, desde una media de $101,40 en el primer trimestre de 2022 a 81 en este primer trimestre de 2023. Para tener también una referencia, si desde mañana lunes los precios del petróleo se mantuviesen en 80 todo el año, lo que queda desde mañana hasta el cierre de año, la media para 2023 sería de 80. Es decir, que esto puede servir de referencia para ver qué niveles de precios estamos experimentando. Pues como digo, con esta caída de un 20% en el nivel de precios, el aumento de la producción y la mejora de la eficiencia han hecho que el nivel de caja generado sea el mismo que hace un año. Es decir, si nos fijamos en esta línea del flujo de caja libre, hace un año generaron 7.932 millones y en este trimestre 7.924. Esto nos da una idea de lo eficiente o las mejoras que está llevando a cabo la empresa, ¿no? Que es capaz de suplir una caída de un 20% en el subyacente para una empresa productora, aunque son integrados verticalmente. Y en la siguiente slide veremos un resumen por segmentos, pero para una empresa productora de commodities, esto nos da una idea del buen hacer que están teniendo. Han mejorado muchísimo los niveles de retorno sobre el capital empleado, pasando de casi un 10% a un 15,7%. Esto también va a atar con la última slide en la que hablemos del retorno al accionista, porque si tenemos en cuenta el nivel de referencia de tipos de interés del país, que se sitúa cercano al 14%, si el retorno en el capital empleado de la empresa es del 15,7%, pues las recompras, y de ahí esto ataca también con el título de por qué el gobierno se quiere quedar la totalidad de Petrobras, pues pueden ser una opción muy acretiva y que hay que considerar. Además, en este mismo tiempo han pagado un nivel récord de dividendos. La empresa es la referencia a nivel histórico porque el año pasado batieron el récord de repartos de dividendos por una única empresa y a pesar de toda esta salida de caja, han reducido el nivel de deuda bruta en 5 billions, la empresa capitaliza 70, por lo cual es bastante significativo, y la deuda neta en un nivel similar. El único motivo de que no se haya superado, de hecho, el resultado neto en cuanto a beneficio, aunque ya sabéis que esto no es tan interesante por el impacto desmedido que pueden tener la amortización y la depreciación en empresas tan dependientes o con una cantidad de activos que consumen tanto, pues la única razón, como digo, por la que no lo han superado es el Forex. Es decir, el real brasileño se ha comportado muy bien tanto el año pasado como este, y de hecho la ganancia en este trimestre por cambio de moneda, el tipo de cambio de la moneda ha sido de casi 800 millones de dólares y en el pasado año fue de 2.400 millones. Por lo que si esta diferencia de 1.600 millones la añadimos al resultado neto de
de este trimestre hubiese superado incluso la del año pasado, por lo que, siendo este el motivo de la discrepancia, podemos ver que a nivel operativo han ejecutado de primer nivel. Aquí es muy interesante, y ahora lo vamos a ver en la siguiente slide, cómo se divide realmente la generación de caja en este trimestre, porque por mucho que estén llevando la empresa con un nivel operativo de primera, es verdad que un 20% de caída en el precio del petróleo es muy difícil de compensar en el segmento de upstream. Por suerte, como Petrobras es un operador integrado verticalmente, tienen otros dos segmentos que les han ayudado a suplir esta caída en el precio. Os voy a dejar, igual que hice con los resultados de AMR, en la descripción del vídeo, el link al análisis, este es totalmente abierto, de mi newsletter en el que hablo de Petrobras y explico mucho más en detalle estos segmentos y cómo contribuyen en el ciclo del petróleo. Poniendo ya el foco en los distintos segmentos de la empresa, podemos ver qué ventajas le aporta realmente ser un operador integrado verticalmente, no tener simplemente la pata de upstream, de exploración y producción, que al final sí que depende casi en su totalidad del precio del petróleo. Es verdad que la otra variable es el volumen, que están mejorando. Esto en la siguiente slide, que es sobre el desempeño operativo, veremos más detalle, pero bueno, al final sería muy dependiente y habría poco control sobre el precio del petróleo. Pero recordemos que Petrobras tiene todo el ciclo de generación de valor relacionado con la producción de energía. Entonces también tienen una parte de midstream y downstream, es decir, de refino, transporte y venta, que es la que ellos llaman refining, transportation and marketing, que también en este caso ha sido peor que la de hace un año. ¿Por qué? Porque los mayores costes en el refino han reducido los márgenes y han generado un resultado inferior, ¿no? En este caso podemos ver cómo hace un año generaron 2 billions de beneficio y este año ha sido de 1. Aunque ha mejorado bastante el ROCE y la eficiencia en sus activos, pues el aumento de costes, que se han casi duplicado para un nivel de ventas muy similar, pues ha impactado a este segmento también. Pero tienen una tercera pata, que es la de producción de energía y la de gas, que esta sí ha tenido un desempeño récord en el trimestre, mejorando por mucho lo que tenían en el primer trimestre del año pasado, en el que incluso presentó pérdidas. Aún no es un segmento tan maduro. Cuando comparamos los volúmenes de ingresos, pues se puede ver cómo aún es una parte que está en desarrollo y creciendo, y les ha aportado un resultado muy positivo que ha compensado la caída en el resto de segmentos. Y después, un pequeño detalle que en la parte de balance hablaremos también en más profundidad, es que han tenido un récord de ingresos por resultado financiero. Tiene un nivel récord de caja de 15.000 millones de dólares americanos. Recordemos que la empresa capitaliza 70 billions, por lo que es muy significativo. Y el tipo de interés en Brasil, el de referencia al Selic, es de casi el 14%, el 13,75%. Entonces, su nivel de pago de intereses casi no ha aumentado en el año, digamos, y en cambio el nivel que generan con la caja, los ingresos por intereses que generan con su caja, sí que se ha disparado. Entonces esto les ha producido también un récord de ingresos financieros que ha ayudado muchísimo al resultado global del grupo. Como digo, la parte interesante de Petrobras es que es un operador integrado verticalmente y que, por lo tanto, aunque no tiene tanto apalancamiento tal vez como un pure play de upstream, que simplemente se dedique a la producción y exploración de petróleo, pues a cambio ofrece un margen de seguridad mayor y una estabilidad también muy superior por tener el resto de segmentos en la propia empresa. Centrándonos en la faceta operativa, la empresa sigue ejecutando con una excelencia a la que ya nos tiene acostumbrados. El nivel de producción de crudo para este trimestre ha alcanzado un máximo histórico y además hay que tener en cuenta que tienen muchísimos proyectos en desarrollo. Aquí es interesante recordar que una de las pocas zonas a nivel mundial que ofrece todavía un potencial significativo de exploración y aumento de producción es justamente la parte offshore o en el mar, para entendernos, fuera del continente y de la parte terrestre, en Brasil. Entonces, esto le da una ventaja competitiva enorme a la empresa, que tiene planes muy agresivos de aumento de capacidad. De hecho,
cuando todos los proyectos que tienen en marcha entren en funcionamiento entre 2024 y 2027, se espera que esto añada 1,7 millones de barriles al día de producción, lo cual es una barbaridad. Aquí hay que tener en cuenta que obviamente de los campos que ya están explotando en la actualidad van a tener un declino natural y seguramente se reduzca su producción, es decir, no va a ser un aumento de 1,7 millones de barriles netos. De hecho, la empresa, si recordamos de su plan estratégico que ya comenté en mi newsletter, planea que el aumento neto de aquí a 2026 sea de 700.000 barriles al día, lo cual sigue siendo muy significativo, pero pone un poco más en contexto esta cifra. Solo con lo que esperan que entre en producción en este año, debería añadirse 280 millones de barriles para Petrobras netos, lo que a $75 el barril de Brent serían unos 8 billones de ingresos. Con el margen que están manejando, pues supondría más o menos unos 2 billones extra de flujo de caja para la empresa, que es un 25% más de lo que están produciendo ahora. O sea que es muy material y deja mucha opcionalidad para futuro reparto de caja y mejora tanto del balance que veremos en la siguiente slide como de las propias operaciones. En este sentido, la empresa no se acomoda, aunque tiene una de las operaciones más eficientes del mundo, sigue trabajando en mejorarla. Y aquí podemos ver en este gráfico cómo han reducido el coste de producción medio, digamos, para cada uno de sus barriles. De hecho, en este trimestre se ha reducido en un 11%. Aquí engaña bastante porque hay una parte que es de amortización y otra que se lleva el gobierno. De hecho, el lifting cost, digamos, el coste de producción real básico, era de $6 el barril y ahora es de 5. All-in, que en minería se usa mucho más este concepto, pero el all-in sustaining cost sería de $34 el barril. Por lo tanto, a $75, aunque no es ideal, yo espero, ya sabéis, soy muy alcista con el petróleo y espero mayores precios en la segunda mitad del año, pero ya les deja un margen gigantesco. Es por eso que la empresa tiene una generación de caja tan grande y además un margen de seguridad también gigante, porque no perderían dinero o serían rentables, incluso cuando la mayoría de productores, ya no hablamos del shale, que obviamente tiene break-evens en alrededor de los $60-65, sino de la mayoría de productores, incluso en Canadá, etcétera, ya estarían perdiendo dinero, mientras que Petrobras, al tener un coste de break-even tan bajo, en cualquier entorno imaginable, van a seguir siendo rentables. Aquí vemos también el desglose de esta reducción de costes. Y no se ha producido tanto en la parte de Deepwater, que es donde más exploración están haciendo, aunque también se ha reducido el coste, sino que la mayor mejora, digamos, o la mayor reducción se ha producido en la parte tanto onshore como la de aguas poco profundas. Uno de los puntos que a menudo se pasan por alto en el caso de Petrobras es que no solo tienen una mejora operativa constante en nivel de producción y eficiencia de sus activos y un reparto masivo de dividendos. De hecho, el año pasado fijaron el récord mundial de repartos de dividendos en un solo año por cualquier empresa. Es que además también están mejorando su balance. Si vemos esta gráfica del perfil de deuda de la empresa, vemos que desde 2019 han reducido su deuda bruta en un 40%. Han pasado desde los 87 billones a los 53,3 en este primer trimestre de 2023. Y no solo eso, si miramos también la deuda neta, que resta la caja a la deuda bruta, vemos como la diferencia entre ambas métricas se va ampliando. Esto lo que nos indica es que cada vez, además del repago de la deuda, acumulan más caja. En este sentido, en este trimestre tienen una cifra récord que es de 15,8 billones de dólares. Como referencia, la empresa capitaliza 70, por lo que es una cantidad más que significativa. Es verdad que no es caja efectiva o usable al 100% porque hay parte que se va a consumir en el reparto de dividendos, pero sí que tiene cierta importancia. De hecho, en este sentido, la empresa siempre había comunicado que se sienten cómodos con un nivel base de caja de alrededor de 8 billones de dólares, que si vemos históricamente, pues es más o menos la diferencia entre la deuda bruta y la deuda neta. Pero en la última conference call, la de este primer trimestre, han comunicado que seguramente este nivel base debe aumentar un poco por tener mayor seguridad. Así que es probable que esta nueva cifra de referencia se sitúe alrededor de los 10 billones.
La única referencia que hay que tener en cuenta para evaluar la política de reparto del accionista, que lo vamos a ver más en detalle en la siguiente slide, es que la restricción para poder repartir el 60% del flujo de caja operativo es que el nivel de deuda bruta se encuentre por debajo de los 65 billones de dólares. Actualmente está en 53 y lo que yo espero es que con la cantidad ingente de caja que generan, incluso a precios del petróleo bastante normalitos como los que tenemos ahora, es que sigan reduciéndola y por lo tanto esto no debería ser un problema en ningún caso, pero es interesante tenerlo como referencia. Otro punto que es muy relevante es ver que su perfil de deuda, si miramos el calendario de amortización, no tiene grandes concentraciones de vencimientos hasta 2028. Y de hecho, si vemos en los siguientes años, el nivel de deuda que vence es equivalente al flujo de caja libre de un trimestre a precios actuales del petróleo. En este primer trimestre han generado 8 billones, para que tengamos una referencia. A esto hay que sumarle que seguramente no todo se vaya a repagar, sino que van a hacer un repago parcial y van a rolar parte de la deuda, por lo que no es preocupante en ningún caso y es un calendario de primer nivel. En las slides anteriores hemos visto que operativamente ha sido un trimestre excelente, como ya nos tiene acostumbrados la empresa. La única duda, o por lo menos para algunos analistas existía el temor a que cambiase radicalmente la política de retorno al accionista. Había algunos bancos de inversión americanos con recomendaciones muy negativas sobre el valor que pronosticaban un fin de los dividendos, una mayor intervención del gobierno que se tradujese en un subsidio de los precios internos, una transición impuesta acelerada y de forma desordenada, e incluso había algunos que coqueteaban con la idea de la nacionalización o la expropiación de los activos. Como ya sabéis, desde hace meses yo vengo diciendo que esto no iba a ser así, no había ninguna razón para pensarlo, y es que los comentarios tanto del gobierno como del propio CEO y la nueva junta no hacían pensar en que fuese a haber cambios significativos en la marcha de la empresa. De hecho, tienen bastante interés en mantener contento y atraer nuevo capital extranjero, ya que Brasil es un país con un crecimiento gigantesco por delante, que no va a ser posible si se cierran ellos mismos puertas al capital extranjero. De hecho, además hay que pensar que en la pata de los dividendos el principal beneficiado del reparto de caja masivo es el propio gobierno brasileño. Por lo tanto, cuando los incentivos están alineados y encima todos los comentarios, noticias, etcétera, que leemos van en la línea de mantener el statu quo, pues no había nada que hiciese pensar que los temores de estos analistas tenían algún fundamento. Así, en el primer trimestre han anunciado, como ya era de esperar, un nuevo dividendo que además se encuentra en línea con la política vigente de remuneración al accionista, que consiste en el reparto del 60% del cash flow operativo, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. En este caso, la principal es que la deuda bruta se encuentre por debajo de los 65 billones de dólares americanos. Recordemos que hemos visto en slides anteriores que ahora se encuentra en 53, por lo que hay un amplio margen para que esto se siga manteniendo. Así, el reparto para este trimestre sería de 76 céntimos de dólar por acción, más o menos es un yield del 7-8% trimestral y obviamente es inferior al del cuarto trimestre de 2022 por los menores precios del petróleo y también porque no ha habido tantas desinversiones. Pero como digo, mantiene la misma política que había hasta ahora. Pero el detalle más alcista no es el propio reparto del dividendo, que esto, como digo, ya era esperable y para cualquiera que hubiese seguido un poco la empresa y los comentarios, pues no debería ser sorpresa, excepto para los analistas de Citi, Bank of America, etcétera, que ya sabemos que no acostumbran a enterarse mucho. Pero lo más alcista de todo, o a mí al menos me lo parece, es que en el comunicado de remuneración al accionista han introducido un nuevo párrafo en el que hablan de la posibilidad de hacer recompras de acciones. El gobierno, viendo lo barata que está la empresa y pensando a largo plazo, ahora veremos por qué esto es tan alcista, introduce la posibilidad de realizar recompras de acciones. Esto sí que es una opción que yo nunca había considerado porque la verdad es que no tiene un beneficio directo a corto plazo para el gobierno y estamos acostumbrados a que los políticos tengan un horizonte de pensamiento de como máximo su propia legislatura, ¿no? 4 años. Entonces, cualquier decisión que tiene un horizonte temporal o una visión un poco más
a largo plazo acaba sorprendiendo. Así que yo no esperaba para nada las recompras y voy a explicar por qué las veo tan alcistas y por qué no las esperaba, porque no le veo ningún beneficio a corto plazo para el gobierno. Para poder llevar a cabo estas recompras tienen que desviar caja que hubiese ido de otra forma a dividendos. Entonces el gobierno, en vez de recibir un beneficio inmediato y un flujo de caja que pueda dedicar a implementar todas las políticas sociales o planes que tenga, en este caso el gobierno de Lula, ve que la valoración de Petrobras es ridícula. Claro, es una empresa que está cotizando a menos de 2 veces beneficios y con un yield de flujo de caja de casi el 50%. Entonces, recomprar a estos niveles es muy acretivo y ellos lo que hacen es aumentar su porcentaje de participación, porque el gobierno no va a ser un vendedor en este programa de recompras. De ahí el título del vídeo, que se quieren quedar con todo Petrobras. Entonces, lo que están maximizando a largo plazo es el flujo de caja futuro que sí van a recibir por su mayor porcentaje de participación en la empresa. A efectos prácticos, para los minoristas no cambia nada, porque el control lo tenía el gobierno y lo va a seguir teniendo el gobierno. Lo que sí que hace es mostrar la infravaloración de la compañía. También nosotros seremos beneficiarios de un mayor reparto de dividendos por nuestra mayor participación en la empresa y me parece un movimiento muy, muy inteligente si tienen en cuenta el largo plazo, como digo. También es interesante ver que el gobierno implementa esta medida sin saber si ellos van a ser reelegidos en los próximos años. Es decir, por primera vez tienen una visión de país y no simplemente partidista. Los únicos cambios, además, que van a afectar a esta remuneración de los accionistas, esta vez sí en clave ligeramente negativa, es que el gobierno impuso, mejor dicho, un nuevo impuesto temporal y simplemente de 4 meses para compensar el movimiento contrario que había realizado Bolsonaro sobre las exportaciones de crudo. Este impuesto es del 9,2%, tampoco pensemos en porcentajes exagerados como los que estamos acostumbrados en zonas con menos seguridad jurídica como Europa. ¿Y qué efecto va a tener esto en la empresa? Pues a $75 el barril de Brent y con los niveles de exportación del primer trimestre supondría un impacto de 455 millones de dólares ya directos a la caja, ¿no? Al beneficio. Entonces, si en este trimestre han generado 8 billions de flujo de caja libre, pues para el siguiente trimestre, si todo se mantuviese igual, niveles de exportaciones, precios, etcétera, tendríamos que esperar 7,5 billions. Como digo, a priori es temporal y nada hace pensar que no vayan a retirarlo después de estos 4 meses, es decir, que en julio dejaría de tener efecto, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta para modelar o predecir, digamos, futuros dividendos. Y finalmente el último miedo de los analistas de banca de inversión era la transición energética desordenada y precipitada por parte de la empresa una vez el nuevo gobierno ha tomado control efectivo. En este sentido ya dijimos que no, que ellos han manifestado públicamente y de forma reciente que están muy cómodos siendo el último productor de petróleo del mundo, que no van a cambiar su negocio. Y un analista de Citi, preocupado por este tema, les preguntó qué calendario pueden esperar para empezar a ver proyectos de transición energética, a lo que la empresa les respondió que, bueno, que están esperando la regulación para empezar los estudios. Es decir, con el comunicado que hicieron en febrero, ya dijeron que para los campos de las turbinas eólicas offshore en Brasil podíamos empezar a ver proyectos en 2028, que hasta entonces estaría bajo estudio. Por lo que obviamente no es una realidad, no es nada que amenace el futuro de la empresa y simplemente pues permite ponerte la etiqueta ESG en las presentaciones y todo el mundo contento. Como resumen, ha sido un comunicado muy, muy, muy positivo. Creo que despeja bastantes de los miedos que podían existir sobre los cambios en la empresa una vez Lula ha tomado el control. Y las recompras lanzan un mensaje muy poderoso sobre la alineación de intereses entre el gobierno y los accionistas minoritarios y la valoración de la empresa. Si todo va normal, en este año deberíamos ver un retorno al accionista mediante dividendos de entre el 30 y el 35% del valor total de la empresa, mientras sigue mejorando operativamente la producción, sus niveles de deuda y caja, y ahora también el número de acciones en circulación. Así que la verdad es que no podría haber sido más positivo y en el segundo trimestre seguiremos la pista de cómo han implementado esto,
pero como digo, un trimestre a nivel operativo excelente y con unos cambios o ajustes a la política de remuneración al accionista que, aunque inesperados, han sido mucho mejor de lo que podíamos confiar. Y con esta última slide sobre la remuneración al accionista y el efecto tan importante que pueden tener las recompras sobre el desempeño de la acción en los próximos meses y años, acaba el vídeo del análisis de resultados de Petrobras. Si os ha gustado el contenido del vídeo, os agradezco si os suscribís y compartís el contenido para que así pueda llegar a más gente. Os dejaré en la descripción tanto el link a mi newsletter, donde publico contenido de forma semanal, como el artículo concreto de Petrobras, donde hago un análisis del modelo de negocio y los fundamentales en mucho más detalle, para que así podáis profundizar en la temática. Si tenéis alguna sugerencia sobre temáticas o empresas que queréis que trate en futuros vídeos, dejádmelo en los comentarios y lo tendré en cuenta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.